Tienes que activar tu micrófono porque no te escuchamos. Hola, Ahí sí. hola, ¿cómo están? Sí, estaba cerrando algunas cosas para que no haga ruido. Gusto estar aquí, poder reunirme con ustedes y conversar un poquito de lo que está pasando en el mundo y en particular en Chile. Eh, para efectos de mi presentación, voy a hablar de cuatro cosas y mi idea es ser relativamente breve para que después podamos conversar, ¿ah? Y tratar de ayudarle a ustedes y a mí a pensar algunas cosas respecto de lo que está pasando en el mundo. Primero voy a hablar un poquito de la crisis, cómo entender la crisis que está pasando en el mundo entero. Una crisis absolutamente inédita, no habíamos tenido una pandemia en 100 años, en un mundo completamente integrado. Obviamente es una cosa nueva y distinta, cómo uno la tiene que pensar en términos económicos y sociales. En segundo lugar, quiero hablar algo sobre el mundo y qué es lo que está pasando en la economía mundial y también qué implicancias tiene eso desde el punto de vista de la economía chilena. Después quiero hablar un poco de la economía chilena, de lo que esperamos que pase, para finalmente hacer algunas reflexiones bastante generales de lo que va a ser el futuro después de la crisis. En primer lugar, para hablar de esta crisis, para entenderla, esta no es una crisis con origen económico. Nosotros estamos acostumbrados, y la última que vivimos, ya me tocó estar en el Banco Central, el año 2009 fue la crisis financiera internacional, ¿no es cierto? Que fue una crisis, de hecho, muchos que les gusta llamar la crisis financiera del Atlántico Norte, porque nosotros no tuvimos crisis financiera, pero que golpeó al mundo entero. Y lo que pasó en esa crisis fue una crisis financiera que tiene repercusiones sobre el resto de la economía y más o menos nosotros lo podemos racionalizar, entender y además podemos incluso tratar de proyectar cuáles son sus efectos, porque el mundo ha tenido muchas crisis financieras y nosotros de alguna u otra manera sabemos lo que pasa y sabemos cuáles son las dificultades que se producen en la economía y cómo solucionarlas. De hecho, una gran diferencia, tal vez, y que me voy a referir un minuto más, es que esa crisis, su solución y su manera de abordarla era esencialmente financiera y monetaria. Por lo tanto, los bancos centrales jugaron un rol muy importante en asegurar que los mercados siguieran funcionando. En los países desarrollados hubo que hacer rescate. En países como Chile tuvimos que hacer fuertes expansiones monetarias, ¿no es cierto?, de política monetaria. En Chile bajamos la tasa de 8,25 a 0,5. Hubo un tremendo impulso fiscal también y de alguna otra manera fue una crisis que yo diría fue dura. La economía cayó poco más de un 1%, el consumo cayó menos de un 1% y ya el año 2010, a mediados del 2009, estábamos recuperándonos con bastante vigor. Esta crisis es completamente distinta porque simplemente ocurre, más allá de todo la tragedia, ocurre porque en un momento el mundo, en distintos momentos, distintos países, dicen para salvarnos tenemos que dejar de trabajar y tenemos que irnos a la casa. Entonces una economía que perfectamente no puede tener ningún problema, se va, desaparece la, entre comillas, mucha actividad económica y nos tenemos que cuidar. Si nosotros fuéramos quienes, si estuviéramos preparados permanentemente para hacer cierres de 6 meses, ¿no es cierto?, o de una temporada invernal, fuéramos como los osos, entramos, nos cuidamos, salimos y volvemos a la normalidad. Sin embargo, el mundo y la economía no es así, porque cuando dejamos de trabajar y la gente entra y se encierra, ¿no es cierto?, y se encierra, la actividad económica se reduce, muchas empresas dejan de tener ingresos, las empresas sin ingresos no le pueden pagar a sus trabajadores, los trabajadores independientes, muchos dejan de tener ingresos, en particular los que viven de actividades en las cuales el contacto social es muy importante, muchos sectores económicos, para qué hablar, restaurantes, todo lo que tenga que ver con atención de gente, dejan de recibir ingresos, y uno dice, podríamos cerrar por 3 meses, ¿no sé, pero hay que pagarle a la gente que trabaja. ¿Ah? Hay que pagar el arriendo, hay que pagar servicios. Por lo tanto, no tenemos la fortaleza. Y lo que empieza a ocurrir es que de alguna otra manera tenemos que endeudarnos. Los estados se endeudan, la gente se empieza a endeudar, incluso cuando de repente se dejan de pagar cuentas. En la práctica una deuda. O sea, nosotros entramos a esta crisis. Nosotros nos guardamos. Mucha gente deja de recibir ingresos y empieza a pasar hambre. Muchas empresas dejan de recibir ingresos y tienen que quebrar. Y al final vamos a salir con mucha deuda. Las empresas que no tuvieron, la única forma de pagar
y después voy a referirme a cómo se hace en Chile, es con un endeudamiento barato, con garantía, con un montón de cosas. Pero es un periodo de un gran endeudamiento porque siguen existiendo los pagos, pero se acaba mucho más rápido, se acaban mucho más rápido los ingresos. Y lo que ocurre también en esta crisis es que el rol del Estado es fundamental y es clave. ¿Por qué? Porque como decimos los economistas, nosotros estamos enfrentando una cosa que le podríamos llamar una mega externalidad. El mercado deja de funcionar. El mecanismo descentralizado de asignar recursos no funciona porque si yo salgo y me contagio a otros y trato de trabajar y al final, si queremos salvar vidas y queremos salvar la economía, tenemos que obligar a la gente a tener ciertas actividades. Una de ellas es decir, miren, entre en cuarentena y en cuarentena prolongada. No me voy a detener, podemos conversar después de temas sanitarios, que algunas opiniones tengo, pero obviamente algo he estudiado mucho este tiempo, pero obviamente no es en lo que me siento con más comodidad, pero empieza a ocurrir que el Estado nos obliga y nos prohíbe trabajar y se acaba la libertad, pero es por un bien superior y es porque nosotros no internalizamos el daño que causamos si todos saliéramos a trabajar. Entonces hay que poner normas. Después, para cuando se abre la economía, también hay que poner protocolo, ¿no es cierto? Porque hay una posibilidad de que nosotros con nuestras propias actividades afectemos al resto. Y por eso también el Estado tiene un rol muy importante en la política fiscal, ineludible, que tiene que ayudar a proveer ingresos, tiene que proveer ingresos y facilidades para que las empresas no quiebren. Porque una cosa muy importante de la salida de esta crisis, aunque sabemos poco porque es bien difícil, las únicas historias que tenemos nosotros son de la gran pandemia del 1918, y hay mucha gente que ha estudiado la historia, pero es muy distinto cómo vivimos hoy día. Pero obviamente que cómo abordemos esta crisis y cómo sea este periodo de confinamiento va a ser muy determinante de la capacidad que tengamos de recuperarnos. Economías y sociedades que salgan muy destruidas y con mucho daño social, humano, de esta crisis, obviamente van a tener mucho más dificultades de recuperarse. Tenemos un montón de incertidumbre, no sabemos cómo pueden ser los rebrotes, no sabemos ni siquiera qué inmunidad genera el virus, tenemos dudas de su letalidad, de cuántas son las tasas de contagio, los R, como llaman los infectólogos, los epidemiólogos, de manera que en este mundo en la política fiscal es clave. Y es clave por otra razón que también es bien importante. Estamos viviendo un mundo de una tremenda incertidumbre. No sabemos qué actividades económicas ni cómo se van a mover. Voy a hablar algo al final, pero no sabemos, tenemos muchísima incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre a los niveles que estamos viviendo hoy día, obviamente nadie quiere prestar, nadie quiere hacer inversiones y el crédito colapsa, porque nadie sabe si yo le presto a alguien si va a sobrevivir. Por lo tanto, por eso el gran absorbedor de este riesgo, y que lo puede hacer por el tamaño que tiene el Estado, y es algo de lo que estaba haciendo y que obviamente vamos a hablar en un minuto más en detalle respecto de Chile. Respecto del mundo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional decían que el mundo iba a caer 3%, cayó algo como 1% en la crisis financiera internacional, 3% este año, pero las proyecciones que tenían en abril de este año y las proyecciones que hizo el Banco Central de Chile, que decía que íbamos a crecer a un 2%, no sé, un 2,5%, las proyecciones suponían que nosotros ya a esta altura íbamos a estar reabriendo la economía, que íbamos a estar volviendo a trabajar. Sin embargo, el virus y la capacidad de contención resultó mucho más dura. Y nosotros vamos a tener un tercer trimestre, o sea, julio-septiembre, bastante duro también, en particular en el hemisferio sur, donde se da el invierno. Por lo tanto, básicamente las proyecciones los que han hecho es corregir cuándo empieza la recuperación. Y la recuperación, si algo, empezaría hacia finales de este trimestre y el cuarto trimestre, suponiendo que no hay rebrotes masivos que vuelvan, porque vamos a estar en un periodo permanente de cierre parcial, de apertura, pero aquí mientras no haya una vacuna, que en caso optimista estaría a principio de año, realista puede ser hacia fin de año, pesimista puede ser nunca, ¿no es cierto?, en la medida, si no hay una vacuna o algún tratamiento médico confiable, ¿no es cierto?, nosotros vamos a seguir a media máquina, y vamos a seguir a media máquina no solo porque los gobiernos nos van a obligar,
porque la gente no va a querer exponerse. Aquí también es importante ver que por mucho que uno le diga a la gente, o vamos a trabajar, o vamos a hacer esto, la gente y todos estamos preocupados porque no sabemos si nos enfermamos, qué es lo que pasa, si nos enfermamos, cuán inmunes vamos a quedar. Por lo tanto, hay bastante incertidumbre. Ahora, desde el punto de vista de la economía, la pregunta entonces es cuán enteros vamos a salir de esta crisis, cuán fuerte podemos salir de esta crisis para poder empezar de nuevo y rearmar la vida económica en términos relativamente más normales, pero con muchas diferencias. El mundo entero lo que va a tener es una caída bien severa este año, ¿no es cierto? El Fondo Monetario, que hablaba de 3%, está hablando de 5%, está hablando de una caída para Chile y el Banco Central y todo en torno a 7%, para que este año hace unos meses se pensaba 2%. ¿No es cierto? El mundo entero, y nos vamos a recuperar, se espera el próximo año, a una tasa algo menor, en el caso de Chile 5%, más o menos, nos vamos a recuperar una tasa algo menor. Es decir, mucha gente dice una B, cualquier las leches y todo eso. Obviamente cuando uno está encerrado y sale, la recuperación va a ser rápida, pero eso no significa que vamos a quedar completamente recuperados luego. Todas las estimaciones dicen que esto, con todos los problemas que vamos a arrastrar, esto puede tomar 4 o 5 años a que la economía vuelva a un estado que nosotros los economistas hablamos de plena capacidad. O sea, vamos a tener una economía que va a estar de a poco recuperarse. Obviamente los índices, una vez que se empieza a reabrir la economía, van a ser muy positivos, porque vamos a venir saliendo de un pozo, ¿no es cierto? Pero no vamos a estar completamente afuera del pozo por un tiempo bastante largo. En Latinoamérica es particularmente pesimista también el Fondo Monetario, una caída de 5%, una caída pero muy fuerte en economías como Brasil, México caía en torno a 10%, son las economías más grandes. El grueso caía de 7%. De hecho, la caída que se espera de Chile cercana al 7%, junto a Colombia, son las menores de la región. Y todo el resto estaría cayendo. Aquí se da también una especie de paradoja y una cosa bien lamentable. Nosotros cuando veíamos hace 3 meses las cifras mundiales de contagio, ¿no es cierto? Nosotros en marzo, abril, decíamos Europa está muy, muy mal y América Latina no tenía nada. Y había en teoría, América Latina está bien porque usan la vacuna, ¿no es cierto?, contra la tuberculosis y ha generado, ¿cierto? Pero era problema de tiempo lo que nosotros estamos viendo. Hoy día estamos tanto más mal de lo que estuvo en su momento Europa y Estados Unidos también. Y Europa logró contener, incluso todavía está con posibilidad de rebrote. Muchos dicen África, por suerte África no ha tenido mucho, pero en las últimas semanas, después de no haber tenido muchos datos de que haya habido muchos infectados, parece que está aumentando bastante fuerte. O sea, esto es, por ahora, uno lo lleva a ser un poco pesimista de que pueda haber regiones o lugares en los cuales estén exentos si no toman medidas relativamente fuertes y severas. Hay muchos problemas también en cómo son las medidas. India, a mí un caso parece bien interesante. India fue de los países que usó cuarentena mucho más duras del mundo. Tuvo una cuarentena brutal. Levantaron la cuarentena y hoy día es de los países campeones de esta tragedia, porque han tenido muchísimos contagios. Y ahí fue cuando la gente empezó a salir, a tratar de trabajar, ahí hay mucha movilidad entre ciudades, entonces eso agravó bastante la situación. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile básicamente fuimos un poquito tardíos en entrar en la etapa dura, lo cual tiene cierto problema epidemiológico, porque es distinto partir con una cuarentena cuando hay poco contagio y tratar de ir manejándola, que cuando los contagios son más fuertes, porque los que se van de cuarentena es gente también contagiada, y en particular en barrios donde hay hacinamiento, donde la gente no puede estar todo el día dentro de la casa, obviamente los contagios son mayores. Todavía, y efectivamente, cuál fue la mejor o peor estrategia, algo que no vamos a ver hasta 2 años más cuando tengamos un panorama global de lo que ha pasado con la pandemia. Pero obviamente la situación en Chile se complicó y el gobierno básicamente lo que ha hecho ha sido un programa de proveer ingresos a el 80% más pobre, unos ingresos familiares de 100.000 pesos, hay toda una discusión si se están o no llegando todavía, por 3 meses. Existen en Chile unas fichas sociales que permiten saber exactamente quiénes son y cómo son las familias que deberían recibir este apoyo. Después hizo la ley de protección de empleo, que básicamente lo que le permitió fue a las pequeñas empresas decir que en vez de despedir a la gente,
lo que vamos a hacer es permitirles que ustedes, decirles que se vayan a la casa, el financiamiento del pago va a ser con subsidio de desempleo, pero no va a haber despido. La empresa va a seguir pagando y hay un montón de detalles, que, la seguridad social y cosas así, pero vamos a tener por un tiempo hasta que la economía se pueda recuperar. Obviamente esto tiene un tiempo, uno no puede pensar que vamos a poder vivir con subsidio de desempleo o con apoyo a las familias por 6 y 8 meses. Lo que nosotros hicimos con un grupo de 6 economistas convocados por el Colegio Médico y después se extendió un acuerdo nacional de 16 economistas, es decir, mire, sobre lo que hay en el presupuesto nacional agreguemos 12.000 millones de dólares por 2 años. Y estos son 5 puntos del PIB, más o menos, y esto gastarlo en todas estas cosas adicionales que requiere la pandemia. Obviamente, nosotros decimos hasta 12.000, pero si la cosa se agrava, probablemente en algún tiempo más adelante habría que suplementarlo. Si las cosas afortunadamente van bien, probablemente no se termine gastando todo. Pero para eso está básicamente enfocado a familias, a temas de promoción de empleo y después, en un tiempo más adelante, a reactivación. Por lo tanto, el gobierno hizo en la Ley de Protección de Empleo y los ingresos familiares. Y además reactivó o hizo en lo que se conoce como el FOGAPE, que es un fondo de garantía para la pequeña empresa muy antiguo que existe en Chile, al cual se le puso una tasa de 0,5 en UF, montos proporcionales a las ventas. Hay algunas cosas que todavía están discutiéndose cuán efectivas están haciendo, cuánto están trabando el sistema, pero básicamente les permite un crédito a mediano plazo para que las empresas tengan un crédito barato y puedan seguir funcionando porque no tienen ingresos, ¿no es cierto? Y tiene que ser de mediano plazo porque no es algo que uno va a empezar a pagar de inmediato. Hay mucha discusión. Los números, a mi juicio, no son tan importantes, porque eso son 100.000 empresas, pero probablemente son 150.000 las que lo necesitan, o muchas más. Entonces, esta cosa a mí de discutir, a mí lo que me interesa ver es si hay o no trabas. Nosotros propusimos, había algunas restricciones que nosotros en este grupo economista 16 propusimos que se eliminara, por lo menos, por ejemplo, un deducible que había para los bancos respecto de los pagos que hacían, porque ya la garantía tiene un deducible. O sea, la empresa, el 80, el 65% se lo va a cubrir el Estado en caso que no pague la empresa, pero el resto lo tenemos en el banco. Ponerle un deducible encima lo encarecía mucho. Hay una serie de cosas que obviamente que va a ir discutiendo y es de esperar que el gobierno tenga la flexibilidad y vaya viendo qué va pasando. José, ¿te Existe puedo hacer discusión. una consulta? Sí. En el caso de lo que tú estabas recién relatando, en la propuesta que hicieron en el grupo económico, que tenía principalmente 3 etapas, ¿verdad? Todavía estamos en la etapa de contención. De acuerdo a tu mirada, las medidas que ha ido tomando, en este caso el gobierno, ¿han ido cumpliendo las expectativas en esta primera etapa de contención? Estamos partiendo. Yo creo que lamentablemente lo que se debería haber hecho, lo que hubiera hecho yo, lo que hubiera propuesto, pero es primero decir, démosle mucha flexibilidad al gobierno para que pueda actuar con urgencia. El problema en este caso no solo son las medidas adecuadas, sino la oportunidad con que salen. Uno no puede empezar a llegar con... Fue el gran problema cuando se decretó cuando se decretó la cuarentena. Cuando se decretó la cuarentena, 4 días después se empezó a hablar del tema de cómo repartir alimentos. Eso era una cosa que uno podría haber estudiado diciendo, ¿qué pasa si hubiera cuarentena? ¿Cómo vamos a repartir la alimentación? ¿Cómo podríamos usar, por ejemplo, a la JUNAEP, como dicen algunas personas, para repartir alimentación porque ellos saben, tienen experiencia? ¿Cómo podríamos hacerlo? La verdad que por eso es bien importante. A mí lo que me hubiera gustado era que se crearan grupos técnicos, políticos, para poder ir monitoreando cómo va saliendo esto, porque a mí yo creo que se reduce la discusión en términos de las políticas, pero aparece ahora la discusión si las medidas están o no siendo efectivas. Y caemos de nuevo en lo mismo. El gobierno dice efectivamente, dice, no, nosotros está funcionando, están dando bien, pero después hay casos y gente que piensa si esto no funciona. Y a mí me parece muy difícil poder tener una evaluación. Lo que sí yo puedo decir con bastante convicción es de que no se han hecho los mecanismos que nos permitan evaluar efectivamente cómo va viendo. Y lamentablemente lo que yo creo que es bastante malo en momentos como estos son los de polarización política extrema, donde al final nos dedicamos a echarnos la culpa y no tratar de seguir adelante. Déjenme terminar un par de minutos de antes que empecemos a hablar, porque todavía hay muchas cosas para el futuro, está la discusión qué se puede hacer con las plata de la AFP, cosas así,
pero respecto al futuro. Respecto al futuro hay dos cosas. Primero, la economía se va a recuperar y se tiene que recuperar, pero a diferencia de lo que pasaba en las recesiones anteriores, yo creo que el mundo va a sufrir un proceso de gran transformación. Nosotros vamos a tener y estamos teniendo una tremenda transformación en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, en todo tipo de actividad económica. De hecho, nos reunimos ahora por Zoom, algo que no hubiéramos pensado hace un año atrás. La universidad, yo siempre tomo como ejemplo la universidad, nosotros tuvimos que hacer un cambio de productividad. En 2 meses, algo que en tiempos normales podríamos haberlo hecho en 10 años. O sea, si nosotros decimos vamos a ir a clase online, va a venir discusión y asamblea y evaluaciones y nos dijeron, no, hay que ir ahora a clase online. Y hoy día estamos 100% haciendo clase online, aprendiendo cosas que corregir, pero el mundo va a eso. Creo que en el colegio, en el caso de los colegios, es un poquito más complejo. Ahí yo tengo algunas dudas serias sobre, yo creo que, así por mi opinión personal, yo creo que hay un montón de riesgos como abrir, pero creo que tienen prioridad los niños. Los universitarios podemos quedarnos trabajando online y lo que nosotros necesitamos es que todos quienes puedan trabajar de manera remota lo hagan. ¿Para qué? Para priorizar a quienes no puedan hacerlo de manera efectiva. Y yo creo que pasa mucho eso con la educación, con los niños más chicos, con los que se van a preparar para la prueba, pero bueno, ese otro tema. Pero en este proceso de gran transformación va a haber muchas actividades, la línea aérea, el turismo, la hotelería, los grandes eventos. Hace 3 meses atrás, o hace 6 meses atrás, muchas veces a uno le tocaba que decía, mira, organicemos una charla. Entonces alguien quería hacer una charla, de repente decía, ya, pero busquemos dónde lo hacemos. Y estaban todos los centros de eventos absolutamente copados. Entonces decía, tenemos apenas esta fecha, este día. Hoy día eso va a cambiar completamente, porque la gente primero no va a ser estrictamente necesario. Y en segundo lugar, la gente tampoco lo va a querer. Por lo tanto, y eso significa un cambio muy, muy importante en cómo va a funcionar el mundo. Están quebrando, bueno, aerolíneas, agencias de arriendos de autos. Esto le está pegando a la industria automotriz porque uno de los grandes demandantes de autos son las agencias de arriendo y las agencias de arriendo están muy mal. O sea, aquí hay una cosa que afecta a todos y que va a haber, y por lo tanto el Estado y las políticas públicas, hoy día es bien difícil saberlo o decirlo, pero en algún momento el Estado también va a tener que jugar un rol importante en tratar de colaborar para que las actividades, para que haya esta transformación, para que la gente que trabaja. Se comenta en Estados Unidos una cifra que escuchaba el otro día, que el 40% de los empleos que se han destruido, ¿no es cierto?, que son bastantes, pero la caída del empleo es como, puede ser como 10%, allá los datos son bastante volátiles, pero el 40% de los empleos que se destruyen no van a volver a existir. Por lo tanto, nosotros queremos que esa gente pueda tener otros trabajos en actividades que van a existir, porque van a aparecer otras, pero obviamente es una reestructuración bastante brutal para la economía, donde obviamente todo lo digital va a tener una gran ventaja respecto a todo lo que significa contacto social, pero las formas de producción van a cambiar. Todo lo que es el mundo de la entretención, hoy día en la mañana, de hecho, entre las cosas que estaba leyendo, todo lo que va a pasar con el mundo de la música, de los conciertos, que una industria que mueve miles, no solo de plata, sino de gente y de actividades, todo eso cambia. Por lo tanto, va a haber la industria seguro, o sea, va a haber mucho cambio que vamos a tener, el Estado va a tener un rol importante y vamos a tener que tener la madurez y flexibilidad para permitir que los cambios y los reacomodos de la economía existan. Voy a quedar hasta aquí para que podamos conversar. Y yo le sugeriría, igual como hago con mis alumnos, que quien quiera decir algo, abre el micrófono y se pone a hablar. ¿No? Mira, ahí tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado. Chat, sí. Sí, o tú me haces, sí, como quieras. Por ejemplo, ¿qué país que tiene condiciones similares al nuestro ha tomado medidas dignas de imitar? ¿Cuál sería ese líder, entre comillas, cualquiera sea la región, que a lo mejor tuviésemos que imitar nosotros de acuerdo a la realidad que tiene parecida a la nuestra y que han tomado buenas medidas? Es bien difícil decirlo, porque Chile es un país bastante especial.
y es bastante, yo diría, único en el mundo. Chile es un país de ingreso medio alto, pero con altos niveles de desigualdad. Por lo tanto, tiene sectores muy grandes de la población bastante más pobres. Uno podría decir, no sé, a tratar de acercarse, pero estoy hablando de economías pequeñas cuando uno dice, mira, Nueva Zelanda, pero son países ricos y donde todos son ricos. Por lo tanto, hace bastante diferencia. Y la otra es decir, vamos entonces comparémonos con Perú, pero Perú es un país que tiene menos de la mitad del ingreso per cápita de Chile. Chile es el país que tiene el mayor ingreso per cápita de toda la región. Entonces ahora uno viene en el tema sanitario, por ejemplo. El tema sanitario, claro, Colombia lo ha hecho relativamente bien y yo conversando con amigos colombianos y tratando de entender, en Colombia tiene una cosa que su historia de violencia tiene mucha autoridad en la calle para hacer cumplir todo lo que es cuarentena. Nosotros no tenemos esa capacidad. En Chile, además, desde el 18 de octubre, todo lo que es el respeto por la autoridad se ha deteriorado bastante. Y yo creo que ese es un problema. Ahora, y después viene la pregunta, tampoco uno puede tener, porque lo que empieza a pasar, uno puede tener un cierre total. Lo que sí sabemos, y es como obvio la epidemiología, es que si uno hace una cuarentena antes de que salga cualquier persona con infección y nos encerramos completamente, cuando abrimos la economía va a haber una infección y podemos volver a lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es cómo hacerlo de manera muy contenida, porque tampoco existe esta cosa que se llama eh, eh, el, 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 la estrategia esta de manada, ¿no es cierto? De rebaño, ¿no es cierto? De que todos nos vamos a ir enfermando hasta que logremos la inmunidad, porque eso podría tomar 5 años, por la cantidad que se requiere. Por lo tanto, es difícil, uno mira con algo de envidia en la región a Uruguay, ¿no es cierto? Pero es una economía bastante pequeña. Ellos hicieron una cosa bastante rápida, una economía además mucho menos integrada con el mundo. Entonces también eso significa que cerraron muy rápido su frontera. Nosotros además tenemos una gran y muy legítimamente, me parece bien, cantidad de inmigrantes en Chile, lo cual también el cierre, el bloqueo es bastante más complejo. Me cuesta como mirar con admiración algo, pero sí yo creo que hay que mirar. Yo creo que lo que nos falta de repente a nosotros es mirar cómo lo hacen otros países y en particular en lo que van a ser sus estrategias de apertura, donde existen protocolos en la industria de la construcción. Yo creo que lo que a nosotros nos ha afectado es que existe un sector de la población que puede seguir una cuarentena y ser muy rígido como país desarrollado, pero hay otros sectores que no pueden y que son propios países pobres. Y es lo que está pasando al final en toda la región. Perú fue un país que partió durísimo en materia de cuarentena y le ha ido muy mal porque además la gente no lo respetó, porque en Perú más de la mitad de la fuerza de trabajo es informal y trabaja en la calle. Nosotros tenemos mucho menos. En Chile la cifra de trabajo independiente, que no es solo informalidad, es como 25%, 20%. Ahí tú tocas el caso de Perú, José, que pensando, no en imitarlo a lo mejor, pero aprovechando que tocas el caso de Perú. Perú ha sacado de los fondos de pensiones, y ahí enlazamos con el otro tema, un alto porcentaje de esos fondos que están hoy día en poder de los ciudadanos. Sí. ¿Qué queda para nosotros? ¿Es Pasé una la, de las pasé la, soluciones? dos preguntas. Me voy a hacer cargo de una pregunta que viene en el chat, que me dicen de dónde vienen los 12.000 millones. Los Sí. 12.000 millones vienen de deuda. Chile no tiene problema para endeudarse en 12.000 millones. Sin embargo, y en esto hay que ser muy responsable, vamos a terminar con una mochila más grande. Y Chile, aunque no se endeudara en 12.000 millones, a la trayectoria que venía, es un país que se está acercando a temas preocupantes de deuda pública. Chile es un país muy sólido en materia fiscal. Chile es un país que partió el año 2009, tenía 5% de deuda sobre PIB, debía muy poco. Desde ese día hasta hoy día, sin parar, ha llegado a 28%. Y en 2 años más podemos estar en 40%, lo más probable. Es manejable, pero es riesgoso. De aquí a 2 años más, Chile, con las demandas sociales que tiene, los problemas que tiene, más la herencia en parte que vamos a traer de ahora, va a tener que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, ya sea a través de reducciones de gasto y de aumento de impuestos, para poder pagar la cuenta no de ahora, la cuenta de siempre, y sobre todo si queremos ser un país que como hoy día podemos hacer lo que queremos
y no estamos determinados por lo que nos prestan. ¿Qué es lo que le pasa al grueso de los países de la región? El grueso de los países de la región no pueden tener programas y no tienen programas tan generosos como el chileno, en parte importante porque no tienen la solidez fiscal que tiene Chile. Esa es la primera pregunta. La segunda, en esto déjame ser bien claro, lo que ha hecho Perú a mi juicio es un tremendo daño, no me gusta en la personal, puedo usar calificativos más graves, un tremendo daño al sistema previsional, muy malo, todo lo que ha hecho Perú en materia previsional. En primer lugar, hace un año o 2 años, no sé cuánto, le permitió, a ver, déjeme primero decir una cosa, el sistema previsional es un sistema que restringe la libertad de las personas, porque nos obligan a ahorrar para la vejez. Es una obligación. ¿Y para qué nos obligan? Para no ser pobres. Porque si nosotros hoy día podemos decir ahorremos para la vejez, pero dicen, no, está muy lejos. No ahorro, llego a la vejez y digo, uy, no tenía mucho, ¿qué hago? Me voy a la Plaza Italia y hago todas las veces. Entonces, la sociedad, para evitar que ocurran esas cosas, no dice. Vamos a generar un sistema en el cual voy a obligar a que, más allá de que la tasa en Chile es baja, podemos hablar después del sistema de pensiones, pero voy a obligar a que la gente ahorre de alguna otra forma y permitir darle alguna jubilación. ¿No es cierto? Por lo tanto, ambas cosas están ligadas y son una restricción que nos ponemos como sociedad, es decir, nos obligamos a cotizar para tener un flujo de ingresos mientras jubilamos. Por lo tanto, si a mí me obligan a cotizar y me dicen, pero si queréis sacar la plata que tenía ahorrada, obviamente la voy a sacar igual. No me tiene sentido porque no miro tanto a largo plazo como esperaría y es lo que muestra toda la evidencia. Por eso nacieron los sistemas de seguridad social. Entonces uno dice, tampoco uno puede decir, si me retiro, termino, me pasan la plata y yo me encargo y sé qué hacer con ella. Lo más probable y que una mucho mejor decisión es decir, mira, te vamos a dar la plata de alguna manera para que esto represente un flujo y no decir uno lo va a sacar en países pobres como Perú muchas veces para ayudar al resto de la familia y no para pensiones. Incluso la discusión de que... Pero entonces, ese es el punto de partida. Entonces decir uno, cuando uno llega a la jubilación se lleva la plata, la verdad que es bastante contrario al sistema de pensión. Segundo lugar, en un país que tiene pensiones bajas, decirle a la gente, usted puede retirar 25% de los fondos durante la pandemia sin ninguna compensación, significa que va a haber menos pensiones. Entonces, necesariamente que las pensiones van a caer al menos un 25% porque esto se capitalice, pero va a haber una caída sustancial de pensiones cuando tenemos pensiones. En Chile las pensiones son bajas y la principal razón es que se cotiza pocos años, por ahí los tengo en alguna parte por aquí, pero no sé, creo que son menos de 20 años los hombres y menos las mujeres todavía, se cotiza pocos años. Entonces, imagínate, yo cotizo 20 años y cotizo poco, cotizo el 10% durante 20 años para 30 años de jubilación. O sea, es como hay que ser mago para decir que cotizando 10% de mi ingreso durante 20 años, yo voy a poder tener una jubilación de la mitad de mi sueldo por 30 años, por 25 años, dependiendo de lo que pase. Por lo tanto, retirar los fondos es un error. Lo que en Chile se ha propuesto y propuso una cantidad muy grande de diputados, y me parece a mí también bastante malo, es que uno pueda retirar el 10% de sus fondos y el Estado se los devuelve con un bono de reconocimiento. Eso es deuda. Eso es simplemente decir, el Estado le va a dar a toda la gente un 10% de lo que retiró. Primero, eso es más de los 12.000 millones de dólares si lo hacemos amplio. Si lo achicamos, no es menos, o sea, se comería el grueso de la plata que hay para luchar la pandemia, en primer lugar. En segundo lugar, no todos lo necesitan. Esto del retiro de fondos. Y tercer lugar, es tremendamente injusto, porque el 10% va a ser más grande para los que tienen harto y va a ser más poco para los miles de chilenos que tienen, como decían, creo que la mediana, por ahí veía unos datos de la superintendencia el otro día, son 4 millones de pesos. A ellos van a ser 400.000 pesos. Probablemente esa gente está con algún plan especial, ley de protección de empleo. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí soy partidario de que se haga algo. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo porque hay gente en Chile
que no recibe hay muchos que reciben, pero muchos que no reciben ley de protección del empleo, que no reciben bonos por no estar en el 80%, ¿no es cierto?, y tener trabajo normal, que no reciben ningún tipo de ayuda y no tienen ingresos hoy día. Y los chilenos, incluso los del 80, del 90 y del 95, no tienen suficientes ahorros para pasar este tiempo. Y uno de los principales ahorros de los chilenos, y de muchos, es lo que tienen su fondo de pensiones o la casa. Tampoco uno quiere que hipoteque la casa. Por lo tanto, lo que yo creo que se podría hacer es lo que se conoce y se hace en todo el mundo. Esto lo hace en Estados Unidos. No hay que mirar a Perú, porque Perú lo ha hecho mal, pero lo hace Estados Unidos, lo hace Australia, lo hace Inglaterra. Es la posibilidad de autoprestarse. O sea, es decir, voy a sacar cierta cantidad de mi fondo y con eso me comprometo igual a reponerlo. Ahora, si no lo repongo, hay que discutir porque después no consigo trabajo y lo repongo automáticamente, me lo descuentan de más cotizaciones en el futuro. Hay que hacer todos los cálculos para que la gente no quede sobreendeudada, para que no le caiga más a los ingresos, cuántos meses pueden ser. Hay un montón de detalles que yo creo que habría que hacer un esfuerzo importante de definirlo e ir a los detalles técnicamente correctos que no deje gente afuera. Pero hay una cosa que es importante, esta pandemia está afectando, obviamente afecta mucho más a la gente más pobre, que además son los que tienen menos posibilidades de trabajar remotamente. Pero afecta a todos. Aquí hay mucha gente que lo está pasando mal. Y me parece que hacer lo que se llama como un autopréstamo, un sistema de crédito social, respecto de la gente que está sin recibir ningún tipo de ayuda, yo lo encuentro absolutamente justo, razonable, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, y a todo nivel. Y esto tampoco uno puede decir, es que, ¿qué me importa que alguien que tenga un nivel de ingreso más alto y no esté en el 80% esté pasándolo mal? A mí me preocupa todos quienes lo están pasando mal. Sobre todo cuando los problemas de escasez de ahorro y todo eso en el mundo entero, la gente no tiene los ahorros suficientes. Y el ahorro más importante que tenemos, y mucha gente en los fondos de pensiones. Hay algunas consultas que se han ido repitiendo y tienen que ver con el financiamiento que ha dado el Estado, en este caso los 12,5 millones o más de dólares, ¿cierto? ¿Cómo se financia todo ese aporte? Y lo otro, que en la práctica hemos visto también que hay mucha redirección de dineros que estaban puestos en programas sociales, por ejemplo, y hoy día están retenidos, no se está avanzando en programas sociales. Hay muchos en educación. El otro día Benito Baranda acusaba residuos de esto mismo, lo que le causaba gran dolor a él por ver que los pobres, en el fondo, había subido el IPC de los pobres y estaban siendo, una vez más, según sus palabras, postergados producto de que a lo mejor no hay plata fresca, sino que se han redireccionado algunos fondos. ¿Es así o no? ¿Y cómo se financia Bueno, con 12,5 millones? Sí, el financiamiento es con deuda. Chile puede, como dije antes, Chile puede emitir en los Se mercados están endeudando. internacionales y en Chile se endeuda a 0% en UF, más o menos, pero puede emitir, o sea, le sale muy barato endeudarse, pero igual uno queda con una mochila. Pero es muy barato endeudarse. Se emitió un bono por 2.000 millones, mitad en euros, mitad en dólares, hace como un mes, emitió un bono por 2.000. Hubo demanda por 6 veces, o sea, hubo demanda por 12.000 en los mercados internacionales a una tasa de 2.5 en 2.6 en dólares. O sea, Chile puede endeudarse y ese no es un gran problema. Obviamente que después hay que pagarlo y uno tiene que ver cómo lo hace. Lo que tú dices es bien importante, porque, y esto es importante aclararlo, cuando nosotros una gran discusión que tuvimos era estos 12.000 son sobre el presupuesto. Porque una posibilidad es decir, mira, hay 12.000, pero los 12.000, como proponían algunos, hay que sacarlos de reasignaciones. Pero precisamente pasa lo que tú dices. Las reasignaciones es cortar programas sociales. Obviamente nosotros queremos que si hay cosas que no está gastando bien el Estado, ojalá se estudien y este es un momento para revisar. Pero nuestro punto central en todo momento fue que esto significa más déficit fiscal, porque precisamente la idea no es vamos a cortar todos los programas sociales para transformarlos en bonos. Eso
Por eso nosotros decimos esto va por encima del presupuesto que presentó el gobierno el año pasado como el presupuesto general de Nación, salvo técnicamente 2.000 millones que va a pasar en infraestructura que por razones de COVID no se van a poder realizar. Hay obras de infraestructura que se atrasan, hay meses que no se va a poder hacer, y ahí podrían haber 2.000 millones. Pero precisamente cuando nosotros hicimos el punto de que esto estaba por sobre el presupuesto, es porque esto no significa resignaciones. Uno necesita que se ejecute en salud, necesita que se ejecuten los gastos en educación y todos los gastos sociales. Esto no es de, y eso yo quiero que quede claro, porque existe esta tentación. Hubo economistas que dijeron, sí, se puede hacer un programa de 8.000 millones, decían. ¿Y cómo se financiaba? Nada de deuda, todo con resignación. O sea, claro, vamos a vestir un santo para vestir otro. Entonces eso yo creo que es muy importante que hay que tener claro en esto. ¿Cómo ves en relación a lo mismo también la política que está, o que va a adoptar el Banco Central, de acuerdo al anuncio que ha hecho el presidente a la compra de bonos? Sí, eso es una cosa que es como viene tradicional. A ver, para hacerlo bien fácil. El Banco Central, cuando emite dinero, quiere colocar dinero, lo hace comprando instrumentos financieros. Entonces, ¿qué hace? Compra bonos. Y a los que le venden esos bonos les pasa dinero, pongamos así, billete. No, son billetes, pero billetes. Y así expande la cantidad de dinero y puede hacer política monetaria expansiva. Cuando quiere retirar ese dinero, emite bonos. Y le compran esos bonos a la gente con los billetes, el Banco Central retira los billetes y se quedó con una deuda. El Banco Central, desde que es autónomo, los últimos 30 años siempre, ha hecho política monetaria comprando y vendiendo bonos del Banco Central, porque el Banco Central tiene muchos bonos, producto de la crisis financiera del año 80, cuando se crea el Banco Central, tiene mucha deuda en bonos. O sea, la deuda del Banco Central son bonos, son pagaré. Son títulos que dicen el Banco Central va a pagar esto por usted tener este título. Es una deuda. El Banco Central pudo hacer, hasta hace unos meses atrás, operaciones sin ninguna restricción. Tuvimos que hacer nosotros algunos ajustes en la crisis financiera, pero no es del caso tener que entrar en esos detalles. Pero básicamente el Banco Central hacía todas sus operaciones de inyección y sacada de dinero con bonos del Banco Central. Todos los países del mundo no lo hacen, o la mayoría de los países avanzados no lo hacen con bonos del Central porque no tienen los bancos centrales deuda. La de nosotros es una cosa especial, producto de que tuvimos una crisis financiera. En otros países se discute la posibilidad de que tengan, pero para retirar, o sea, muchos dicen para retirar la liquidez y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? En Chile nunca hubo problema de comprar bonos porque había muchos bonos del Central. Pero para poner el número más o menos, a mediados del año pasado había 20.000 millones de dólares en bonos del Banco Central. Producto de las expansiones que ha hecho el Banco Central, de la intervención cambiaria, de todo lo que estaba haciendo, hoy día en circulación hay 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una contracción brutal. El Banco Central tiene escasez de bonos para salir a comprar. Entonces, lo que se ha propuesto es lo que hacen todos los países del mundo: comprar bonos de tesorería en el mercado secundario. Esto no es financiar el gasto público, que eso está prohibido y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque se acaba la No política echar a andar monetaria. la maquinita, ¿no? No, Y porque acrecentar la inflación aún más. no, lo que pasa en esos casos, como bien sencillo, es decir, el Banco Central deja de ser un operador monetario y pasa a ser el que le imprime los billetes al fisco. Entonces el fisco dice, que es lo que hace en Argentina el programa monetario dice, tengo que pasarle tantos billetes al fisco, él me va a pasar deuda, yo se la compro porque tiene que financiarse. Se acabó la política monetaria en ese país, y no la tiene, la inflación y todo, pero un caso extremo Argentina. Pero entonces, esto no es comprar deuda al Banco Central, deuda primaria, o sea, al gobierno, que el gobierno dice, necesito 12.000 millones para financiar el programa del COVID que propusieron los economistas, y el Banco Central dice, yo se los compro. No, eso no está autorizado y no se va a autorizar. Lo que puede hacer el Banco Central es en el mercado secundario comprar bonos que tienen fundamentalmente los bancos o instituciones financieras traspasan y los tienen y a ellos le compran los bonos.
Hay quienes dicen, pero eso es trampa porque cuando le compra esos bonos, el gobierno tiene espacio para emitir otros bonos. Ese es un error por cuanto, desde el punto de vista financiero, los bonos del Banco Central son iguales a los bonos del Tesoro. Es decir, cuando el Banco Central compra bonos de ellos, o compra bonos del Tesoro, o del Banco Central, está haciendo el mismo espacio en las carteras de los inversionistas. Porque para los inversionistas tener un papel del Banco Central o un papel del Tesoro es lo mismo. Dan la misma tasa, salvo en algunos episodios, dan la misma tasa, son iguales. Así que no hay ningún problema. Yo como digo, la verdad que no hay ningún problema, lo hacen todos los países del mundo razonables, llevamos 30 años de autonomía, llevamos una economía que ha avanzado bastante. Y pensar que no podemos comportarnos como grandes, la verdad que es no confiar en cómo funcionamos como país y en no confiar en cómo funciona el Banco Central, que creo que ha dado garantías que va a hacerlo bien. Hay una pregunta de Carmen que dice, en las predicciones económicas que se están realizando, hablando hacia el cuarto trimestre de este año, ¿qué consideraciones se están haciendo respecto del estallido social? ¿Cuánto más nos puede afectar? A lo mejor post pandemia, el estallido social Un que se puede problema. venir, a lo mejor con mayor razón. Tenemos una tremenda incertidumbre. Y yo aquí veo dos cosas. La primera, esta es como una opinión ya que va un poquito más allá de la economía, en mi opinión, como del estallido. La primera es que la gente diga, mira, está bien, reclamemos, tratemos de hacer cambios. Pero el mundo es mucho más frágil de lo que pensamos. Hoy día, muchas pymes y gran parte, o sea, una parte importante del daño que han sufrido muchas empresas es producto del estallido social. ¿Para qué decir todo lo que tiene que ver con la zona cero? O sea, el estallido social no fue gratis, la economía ya venía cayendo y ya se tenía contemplado una desaceleración del crecimiento este año a tasas cercanas al 1%, ¿no es cierto? Originalmente el Banco Central pensaba que este año íbamos a crecer, veníamos creciendo 4%, decaímos el año pasado y este año se pensaba que podíamos crecer entre 1 o 2% porque veníamos con la herida del estallido social. Entonces yo creo que una cosa importante es que tengamos la capacidad de decir, mira, protestemos, lleguemos a acuerdos, hagamos las cosas, pero hagámoslo en paz, con tranquilidad y permitamos que el país progrese y que suframos y que tengamos los cambios. Porque evidentemente un intento de recuperación con estallido social la va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil incluso el cuidarnos. O sea, yo creo que vamos a pasar mucho tiempo en los cuales el distanciamiento social va a ser súper importante. Entonces, es cierto, yo creo, ahora, esa es una petición, pero parte también de que no haya estallido social, o de que no me gusta a mí poner estas cosas como chantaje, pero yo creo que si queremos realmente que en Chile la gente se sienta mejor, nuestras autoridades tienen que actuar acorde a eso, con el gran problema, con empatía, entendiendo los problemas, hablando con la verdad y haciendo los espacios y abriendo los espacios para hacer las cosas que podemos hacer, con límites. Nosotros no podemos solucionar los problemas que se generan en la economía por lo que está pasando, pero tratar de aliviarlo y de manera eficiente y con los espacios que existen y no... Yo creo que tenemos cierto problema en autoridad y en Chile de liderazgo que complican. Pero con mayor razón yo creo que tenemos que tener la generosidad suficiente para decir, mira, hagamos los cambios, hagamos lo que sea necesario, pero en una economía donde vamos a sufrir harto y en particular la gente más pobre. Esto puede ser muy duro. Ojalá que no, no sabemos. En Chile la última gran crisis que tuvimos fue el año 82, donde la economía cayó en torno a 14%, el desempleo subió por 20%, era otros tiempos. No queremos llegar a eso. Eso no es lo que nuestro país se merece y eso es tremendamente dañino económicamente para la gente y también institucionalmente, un país que no es capaz de contener y de aminorar los efectos de esta crisis. En el caso de un país que en riesgo, ¿verdad? Un país en riesgo atenta contra la inversión extranjera, interna. En este caso, los políticos, y retomando una de las preguntas que ha llegado a nuestro chat, los políticos en general, la política en Chile, ¿está dando certidumbres, está dando certezas
aminora el riesgo o le está aumentando de acuerdo a los diagnósticos de los economistas? No, no sé cuál es el diagnóstico como de los economistas. Yo creo que, como mi visión general, es que en Chile la política se ha deteriorado mucho, mucho. ¿Eso O hace sea, que nos la cueste más política, salir de la crisis? y eso nos cuesta tener una capacidad de salida más fuerte. O sea, a mí me preocupa, pero, o sea, toda esta discusión de la cantidad de proyectos inconstitucionales que se presentan en el Congreso, o sea, no tiene, realmente no, o sea, proyectos que no van a ser nunca proyecto de ley, porque no son constitucionalmente inadmisibles. Perder el tiempo en eso me parece que es súper negativo. Ahora, también yo creo que el gobierno, decir que vamos a llamar a una comisión de expertos para que vean la inadmisibilidad, me parece a mí que hay como problemas de liderazgo bastante complicados en nuestro país. Realmente lamentable. Yo espero que al gobierno le vaya bien, que al país le vaya bien, pero la política está con falta de liderazgo, con falta de sensación de unidad. Yo creo que estamos mal, está bastante mal la política, y por lado y lado yo digo. Así que, y eso obviamente nos hace salir más, con más debilidad. O sea, el hecho que haya que haber llegado a un acuerdo, como decía un amigo cientista político hace un tiempo, decía, a los acuerdos uno tiene que llegar cuando no hay autoridad. Es como la falta de una autoridad que pueda ordenar. Tenemos que llegar a acuerdo. Y yo creo que entonces, obviamente la gente que le gusta el gobierno le echa la culpa a la oposición, la gente de la oposición le echa la culpa al gobierno, pero yo creo que si uno mira objetivamente, la política en general en Chile se ha deteriorado mucho, se ha venido deteriorando por distintas razones, por razones institucionales, por los cambios institucionales que hemos ido haciendo, que han ido, a mi juicio, desde que se instauró el voto voluntario, sistema electoral donde entran parlamentarios con bajísima votación, ¿no es cierto?, donde uno puede hacer cualquier cosa. No hay como... Me supera un poco, he estado en varias discusiones tratando de entender un poco más esto, y es bien difícil entenderlo, y uno tiene que entender las cosas para poder proponer algo, pero por lo menos lo que uno puede ver como diagnóstico es un deterioro muy grande de la política. Este es un fenómeno también relativamente internacional, ¿eh?, que tiene que ver con las redes sociales, la incapacidad de entender lo que está pasando. Hoy día las respuestas tienen que ser más inmediatas. Eso también da un poquito de ventaja al populismo, si no es cosa que veamos en muchos países del mundo y grandes potencias, o sea, gobernadas también con problemas de gobernabilidad bastante grandes. Hay una tendencia a romper ciertos paradigmas cuando vienen las crisis. Es el momento de co-construir, ¿cierto? Como ciudadanía, como país, tomando tus palabras en esto de las diferencias odiosas que a veces se establecen. Pero también es el momento tal vez de llegar a ciertos consensos. ¿Qué opinas tú en relación al impuesto a los súper ricos? ¿Es una forma de hacerlos que caiga el chorreo también hacia abajo? Yo estoy dispuesto a discutir cualquier tema tributario. Yo creo que estoy dispuesto a discutir cualquier cosa. Yo creo que uno tiene que ser capaz de discutir. Pero hay varias razones. En primer lugar, yo creo que en Chile no es el momento para discutir impuestos. Un amigo, Rodrigo Valdés, el otro día le preguntaron, en primer lugar, no corresponde echar porque hoy día subir impuestos en medio de una recesión es una pésima receta. Pero incluso Rodrigo Valdés decía en la entrevista, me gustó mucho, lo tengo que citar a él porque no quiero que sea como una idea creativa. Nosotros hemos tratado de buscar acuerdo económico, dice. Tratar de buscar un acuerdo tributario hoy día, no alcanzamos a sentarnos al café. Hacemos objetivo. No hay posibilidad de sentarse al café. No hay posibilidades de llegar a un acuerdo mínimo. Entonces empezar la discusión. Y a mí esto, yo hago una crítica bien grande porque yo tengo amigos economistas en Estados Unidos, hay gente que les gusta esto de los impuestos, y está toda la onda Piketty, Subman, ¿no es cierto? Y Emanuel Sáez, ¿no es cierto? Que cada vez que hay un problema dicen, impuestos a los súper ricos, como que es lo que va a solucionar todo. Como hay otra gente que dice, todo lo va a solucionar la flexibilidad laboral. Es como yo siempre digo, como que cada vez que hay cualquier problema, uno siempre tiene la respuesta, y es la misma y predecible.
yo creo que no es tan así. Segundo lugar, así los impuestos, esto a los súper ricos, muchas veces se refiere a los impuestos al patrimonio. Y son muy difíciles de tener. El grueso de los países que lo ha tenido lo ha empezado a eliminar porque el capital y el patrimonio es muy móvil por el mundo. Y además después termina castigando. Nosotros tratamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se trató de hacer un impuesto no al patrimonio, pero que tenía que contabilizar bien el patrimonio para aplicarlo, y no se pudo porque era muy difícil de contabilizar. Hay un problema del impuesto al patrimonio. Una persona que tiene una empresa, aunque sea grande, pero que no tiene, no sé, 10 panaderías, ¿cómo se la evalúan? Y puede ser un súper rico, ¿no es cierto?, versus tener acciones. Es súper complicado, es súper complicado. Ahora, sí, en Chile hay un problema tributario. Hay dos problemas tributarios. Primero, a ver, así te voy a decir más o menos lo que yo he visto de estudiar el tema tributario. Primero, el impuesto a las empresas es similar a los países de la OECD. La tasa es un poquito más alta, no hay mucho más que sacar de impuesto a las empresas. Segundo lugar, impuesto a los bienes y servicios, es decir, el IVA. Chile no recauda lo mismo que los países de la OECD en materia, un pelito más, en materia de impuestos de bienes y servicios, tampoco es por verdad. Nuestro problema es efectivamente que el impuesto a las personas es muy bajo, lo que recauda el impuesto a las personas. Y ese es un impuesto progresivo por naturaleza. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un problema de que se paga muy poco impuesto personal. Y ahí hay dos fenómenos cuando mira con la estructura tributaria de los países de la OECD. El primero, que es bien odioso, y es bien poco políticamente correcto decirlo. En muchos países del mundo, Australia, cualquier país que el tramo exento es mucho más chico que el de Chile. Chile tiene un tramo exento bastante grande respecto a los países de la OECD. Yo no digo que hay que cobrarle el 20%, pero un 3%, un 4%, porque además sí se siente participación. Entonces, nosotros tenemos un tramo muy corto de impuestos. Se parte y muy luego se llega a las tasas máximas. Pero el problema más grave también que yo veo es que la tasa más alta, la última vez que vi el número, creo que era como el año 2018, cuando la tasa de impuesto era 35%, y creo, esto son cifras, que uno llega al 35% como con 6, 7 millones de pesos. Menos del 1% de los contribuyentes llegaba a esa tasa, cosa que yo no creo que es cierto. He tratado de buscar los números por todos lados, creo que algo se puede, pero cualquier estimación, hay mucho más. Entonces nuestro problema tiene mucho que ver con que los tramos altos hay muy poca, no me gusta decir evasión, porque no evasión puede ser completamente legal. Hay mucha filtración. Nuestro problema, ahora se va a subir la tasa a 40, pero eso no rinde nada, porque la cantidad de gente que va a quedar pagando 40, dado lo que pagaban antes el 35, es muy poca. Nosotros tenemos un problema de base. Debería haber mucha más gente que no está pagando ese impuesto. Y tenemos que hacerlo. Yo creo que va a haber que hacer una revisión cuidadosa, y efectivamente en ese sentido, claro, mientras mayor el nivel de ingresos, más va a tener que ir pagando uno. Pero esta cosa del impuesto a los súper ricos que se habla como el patrimonio, que es como la panacea, a mí me parece que no ha tenido mucho éxito en el mundo. Lo que rinde es bastante poco. Lo que sí hay que tener un impuesto que los que ganan más pagan más, punto. Y no que haya dos personas que ganan lo mismo, pero una porque tiene un contrato y una persona que tiene un buen sueldo paga el 40%, y otra persona que gana lo mismo por tener una actividad independiente tiene maneras de pagar mucho menos impuestos. Eso es súper injusto. Y yo creo que por eso nosotros tenemos un problema. Vamos a llegar a 40, podemos llegar a 45, pero nuestro problema central, más que de tasa, es un problema de base. ¿Hay alguna propuesta para cambiar eso? Hay que estudiarlo, hay mucha discusión. Yo diría, no es una propuesta. Desintegrar el sistema tributario para empresas más grandes. Yo siempre he sido partidario, no sé si aquí puede haber algún apoyado que conozca el sistema, pero porque yo siempre he sido partidario que, ahora igual las tasas se han estado igualando entre las empresas y las personas, pero yo siempre he sido partidario de que la idea de que las empresas pagan menos, y el sistema que tenemos en Chile es que la plata que se queda
pagan impuestos, pero no paga todo el impuesto porque financian inversión y cosas así. Pero también hay mucha plata que sale a sociedades de inversión, que es lo mismo que personas. Y eso a mí me parece que ahí hay uno podría cobrar un impuesto pasado. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Ojo, nosotros estamos un par de puntos debajo de la OECD en materia de tributación a nuestro nivel de ingreso, 2 o 3 puntos. Nosotros no estamos hablando aquí, podemos subir un 25% de recaudación, pero no una cosa así que nos vamos a hacer. Y además hay que tener mucho cuidado. Aquí voy a hacer para quienes ven, hay que hacer una cosa muy cuidadosa. Cuando uno se compara con la OECD, Chile sale, voy a poner un número más o menos, 8 puntos debajo, 9 puntos debajo. Pero la gran diferencia es que ellos contabilizan las contribuciones a la seguridad social, el grueso, la contabilizan como impuesto. En Estados Unidos se llama el FICA Tax, un impuesto a la seguridad social. Nosotros aquí es una contribución que uno hace a través del sueldo, pero que no va contabilizado como impuesto. Y ambas son contribuciones a la seguridad social. Uno puede discutir cómo se reparte la plata de la seguridad social, pero nosotros parte de nuestro menor recaudación respecto a la OECD, y puede ser unos 4 puntos fácilmente, son por esas diferencias institucionales de cómo se termina contabilizando. Mira, hace un rato atrás salió una inquietud y pregunta bastante interesante. Yo sé que los economistas son reacios a dar recetas en esto. Hace un tiempo atrás en alguna entrevista tú hablaste de un poco este miedo que a veces surge en las sociedades a este tiburón que se mete al agua, ¿cierto? Y todo el mundo sabe que está el tiburón y todos arrancamos. Pero nosotros, como esta comunidad, esta pequeña comunidad, este pequeño país, como había dicho al inicio, donde hay apoderados, alumnos acá, ¿cómo? Porque los ciudadanos somos nosotros. Nosotros conformamos las sociedades. ¿Cómo nosotros desde nuestra propia realidad podemos aportar a que nuestro país salga antes, a lo mejor, de la crisis? No es una receta lo que te pedimos. A lo mejor pueden ser cosas hasta domésticas. Hay muchos alumnos que hablan de la economía circular, de que a lo mejor es el momento de empezar a poner un foco en eso. ¿Cuál sería el consejo tuyo a esta comunidad andreína para que podamos, más allá de lo sanitario, ¿cierto?, en lo económico? Hay mucha gente que aquí participa y ayuda en instituciones sociales que a lo mejor no siempre están valorados, quedan fuera de los análisis. ¿Cómo nosotros, comunidad andreína, podemos aportar, como cualquier ciudadano, a salir más pronto de esta crisis? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que cuidarnos, usar máscara y todo eso. Realmente yo creo que hay una cosa como de responsabilidad en particular en la comunidad andreína y de muchos colegios que obviamente no son la gente que está más, a pesar de que puede haber muchos padres que están con problemas, ¿no es cierto?, pero que no son los más vulnerables del país. Es súper importante cuidar y cuidar al resto. A mí me cuesta mucho decirte qué hacer en materia de negocios, qué hacer en materia de inversiones, pero ni siquiera yo sé. Pero hay una receta que yo podría dar, que trato de cumplir, y creo que es súper importante. Yo creo que quienes tenemos la fortuna de no haber sufrido, más allá de lo normal, si igual hay cosas, pero de no haber sufrido pérdida de empleo y que seguimos pudiendo trabajar y recibiendo nuestro empleo desde mucho trabajo, o sea, yo trabajo hasta los domingos de la tarde porque hay en colegio los que me han pedido que una charla, trabajo muchísimo, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es a toda esa gente que trabaja cerca nuestro, nos presta servicio y no puede prestar los productos de la cuarentena, mantenerle el sueldo. Yo digo, es una cosa, a mi juicio, lo te lo hacía así como bien personal, me carga dar como señales morales. Pero yo realmente una cosa como que la siento desde el primer día. Si uno recibe el sueldo, aunque no esté usando a una persona que le ayuda, no sé, a jardín en la casa o sea, el personal trainer, otra persona, y uno está recibiendo el ingreso, mantenerle el sueldo. Yo creo que es súper importante, hay mucha gente
que nos ayuda, que trabaja y que lo está pasando mal. Y yo creo que es súper importante ayudar. Yo creo que es un momento, estos son momentos en los cuales ojalá tengamos una salida, una sociedad más solidaria, más preocupada por el otro. Es como bien complicado igual así, porque uno de repente escucha a los politólogos, entonces hay unos que dicen, no, vamos a volver y vamos a hacer lo mismo. Yo creo que la experiencia brutal que hemos tenido, esto es brutal, o sea, es una cosa impresionante. Las pocas veces que uno sale a la calle y se cruza con la gente y todo el mundo en las calles con máscara, ¿no es cierto? Cuando estamos meses sin poder juntarnos con gente que nos gustaría estar. O sea, yo creo que es un cambio muy fuerte lo que va a significar respecto a nuestras vidas, de nuestra manera de ver el mundo. Y yo espero que sí tengamos una mirada algo más solidaria, entender, yo creo que aprendimos con esta pandemia, más quienes somos más favorecidos, hemos aprendido que hay gente que lo pasa mal, que lo pasa muy mal. O sea, que están teniendo que hacer cuarentena en condiciones bastante extremas. Y yo creo que todo lo que uno pueda ayudar, sector personal que pueda ayudarlo en la casa, todo eso, yo creo que uno tiene que hacerlo. No es mucho más, después cada uno tendrá que usar su forma, ¿no es cierto? Y tendrá que buscar sus maneras, manera de ayudar al otro, de distintas maneras que uno pueda. A mí me ha tocado trabajando el doble, entre otras cosas, porque estoy gastando mucho tiempo en tratar de ayudar en las cosas, en las pocas cosas que de repente uno le toca poder participar de diseño político y cosas así. Pero todo lo que sea ayudar a que salgamos mejor, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, como te decía, porque nuestras autoridades políticas, que son las que tienen que mandar, no podemos sustituirlas, pero la política ha estado bastante deteriorada en Chile, y es de esperar que, bueno, no hay mucho que podemos hacer ahí. Hay una conexión con lo que tú dices en relación a los cambios que se pueden hacer. Y aquí seguramente hay muchos estudiantes que van a optar por ingeniería comercial, por algunas carreras del área social. Eh, ¿Algún mensaje para ellos? ¿Por qué ingresar a estudiar en estas áreas de las ciencias económicas en un tiempo que a lo mejor se ve todo tan negro? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Porque, claro, hay una cosa de vocación, No, pero pero también, eso, ¿por qué entraste tú en esto? yo entré en esto por una razón bien como sencilla. Yo siempre explico así como bien trivial lo mío. A mí siempre, desde niño, además que yo me interesó y me inquietó la política. Mi padre era dirigente político, yo crecí a 3 cuadras de Patricio Elwin, siempre estuve motivado toda mi vida. Pero el problema mío era que me gustaban demasiado las matemáticas y la física. Entonces dije, ¿dónde puedo encontrar el promedio entre poder hacer cosas públicas? Tal vez uno era niño para pensarlo, pero hoy día lo pongo como adulto, entre hacer cosas públicas que puedan tener algún impacto y aprovechar todo lo que me gustaba, sobre todo las matemáticas, la ciencia. Y de hecho yo partí por la escuela de ingeniería, yo soy ingeniero de pregrado, mi doctorado, después hice un máster y un doctorado en economía. Ahora yo era la época de principio, a pocos años de la dictadura, por lo tanto la escuela de economía estaba intervenida, era otra época. Entonces hoy día yo no le diría a alguien que quiere ser economista que parta como ingeniero, le diría que hoy día puede estudiar economía, le diría que estudie con nosotros, pero yo creo que lo más importante es lo que tú dices. Lo que uno tiene que hacer es algo que le guste, es algo que uno en el extremo diga que lata de repente algunos días tener que dejar de trabajar porque lo estoy pasando tan bien. No es fácil, pero uno de repente llega. A mí me pasó en mi época más extrema de nerd, que lo que más me gustaba era no sé si me estará escuchando mi señora, pero lo que más me gustaba era cuando llegaba el domingo en la tarde porque se venía la semana de trabajo. Eh, y ahora, en esta época, he trabajado, no hay días que no trabajo 6 horas por lo menos los fines de semana, no, es brutal, pero algo así que uno le haga y que le guste. Yo creo que es súper importante hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta, algo que uno dice, mira, en esto yo puedo gastar el resto de mi vida bien, y de repente descubriendo y cambiando y encontrando otras cosas. Pero hay que hacer lo que a uno le gusta, algo que uno diga. Yo te voy a decir, me llamó la atención porque yo entré en ingeniería
Y estudié cosas que no me iban a servir para nada y las pasé y lo pasé bien también. Aprendí matemáticas, física. La química nunca me gustó mucho, la encontré media brujería. Pero por los químicos siempre una rata de... Pero estudié eso y como en cuarto año me iba bien, me quería ir porque ya estaba aburrido, porque ya dije, ya quiero estudiar economía. Me dijeron, espérate un año y después tomar un magíster. Y un profesor me dijo, no, espera, pero estaba medio aburrido y la verdad que no me arrepiento de lo que he hecho. Creo que hoy día hay bastante más flexibilidad, creo que hay que hacer algo que a uno le guste. Siempre yo le digo a los jóvenes, el ejercicio que uno tiene que hacer, pero siempre llegan, a mí me llegan, no estudiantes de colegio, pero me llegan estudiantes universitarios, me dicen, profe, quiero ver si estudio un máster, si hago un doctorado, si me voy por finanzas, si hago economía, si me dedico al mundo de la gestión, ¿no es cierto? Hago administración, ¿no? Yo le digo, lo primero que le digo a todos, siempre se está haciendo una pregunta. Cierra los ojos, imagínate dónde quieres estar en 10 o 15 años más, no mañana. ¿Cómo te ves tu vida? Y creo que es un muy buen ejercicio. Y creo que es un muy buen ejercicio para los jóvenes, ¿no es cierto? Para alguien que le guste el arte, para alguien que se ven eso, se ven 10, 15 años, ¿dónde se ve? Y dónde se ve uno que va teniendo sus talentos y lo va a pasar bien. Es una decisión súper difícil, sobre todo en la época de muchos jóvenes para entrar a la universidad, porque tiene harto grado de inflexibilidad en nuestro sistema universitario. Yo soy súper crítico. A mí me gustan los sistemas más flexibles como Estados Unidos, que uno entra como a un bachillerato. Acá uno tiene como que elegir la carrera de la cual va a trabajar. O sea, me gusta odontología, y a los 19 años estás trabajando para ser los próximos 60 años un dentista. Es súper brusco, pero bueno, y si no le gusta se puede cambiar. Además, hoy día la expectativa de vida está aumentando tanto que se puede estudiar. No sé qué más decirle, más allá que tengan buena suerte y te vaya bien. Parafraseando una frase de un personaje de nuestra historia, eh, como economista, ¿Chile es un país solidario? No, nosotros tenemos, es que, no, ahí sí que hay una como, es difícil, ¿ah? Poder decir una cosa como con evidencia, porque puedo decir algo gratuito, pero no me gusta. Pero, por ejemplo, ¿No? en nuestro país existe mucho menos filantropía de la que existe en países como Estados Unidos. Mucho menos. Pero es una herencia europea que tenemos nosotros, ¿no? Y estas son cosas que le he dado vuelta y conversado con amigos, que un libro sobre esto. Es que nuestra cultura europea del sur, católica, no sé, es mucho más familia, dinástica, que la que hay en la cultura anglosajona, donde Warren Buffett dice, yo el 80% de lo mío lo voy a donar a caridad, o el 90% porque mi familia se puede arreglar con un poquito menos de lo mío. Acá nosotros somos muy como esa estructura de la familia. Y siempre tiene como doble discusión, pero es súper importante la familia, el fortalecimiento y todo eso. Pero tampoco, pero también somos más dados al nepotismo, al pituteo. Y eso también y tiene que ver con esos lazos. Es una cuestión sociológicamente que es como darle un poquito más de vuelta, pero también tiene esa parte mala. O sea, yo encuentro súper importante el tema de la familia. Y estoy feliz con la familia que tengo, y me parece muy bien, y voy a ayudarlo en todo lo que pueda, pero hay límites, ¿no es cierto? Y que aquí de repente se traspasan, precisamente por eso. Esta sensación como de solidaridad con el resto, que tiene que traspasar a nuestra cosa familiar. Hay como no sé cómo ponerlo, pero es un tema que para mí, yo además que soy italiano, del sur de Italia, el origen de mi familia, parte de mi familia. Es un tema que me ha interesado porque he estado leyendo temas sobre familia y en Italia, y que están relacionados a los temas de las discusiones de corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una cosa bien interesante ahí en la sociología, pero por eso yo creo, tengo una cosa como bien igual anglosajona, o sea, hay que premiar el mérito, que ojo, esto no es pura meritocracia, siempre nosotros hablamos, no, nos llenamos la boca, la igualdad de oportunidades es lo que importa. La igualdad de oportunidades no existe si no hay
igualdad, ciertos grados de igualdad de ingreso básico al principio. Uno no puede decir que un joven de La Pintana, un joven que estudió en un liceo de muy mala calidad, claro, uno trata de igualdad de oportunidad, no existe. Entonces, por eso hay que... Y tiene mucho que ver con esta cosa de cómo nosotros miramos como en una dirección, tiene que ver con la familia, el grupo, nuestro círculo. Y esto es mucho más grande. Una última pregunta, José, porque ya estamos en la hora y no queremos abusar tampoco de tu tiempo. En cuanto a lo que nuestro país aporta dentro de su presupuesto, a todo lo que es ciencia y tecnología, sabemos que en esta crisis que al parecer, esperemos que no vengan muchos virus más, pero creo que no nos vamos a escapar, como país estamos dando un presupuesto adecuado a las alturas del tiempo en que estamos para ciencia y tecnología. Está dentro de los presupuestos económicos que se barajan dentro del presupuesto de la nación. ¿Es lo adecuado? ¿Hay que inyectar más? Estamos viendo aquí, como tú decías, hay una facilidad para nosotros de estar escuchándote, poder compartir preguntas a través de una tecnología que no teníamos hasta hace un tiempo atrás. Puede ser incluso en educación una de las maneras de llegar con igualdad. El otro día conversaba con un grupo de alumnos, el poder estar haciendo una clase de alumnos del Colegio del André, a lo mejor con algún grupo de alumnos de sectores vulnerables. ¿No habrá que inyectar más presupuesto en ciencia y tecnología? ¿O estamos bien? Lo que dices tú, lo de la educación es bien importante, eso va a pasar en las universidades. Va a haber mucho más concentración, porque ahora ya no hay restricción de sala para hacer clases. Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo de ciencia y tecnología. La pregunta es, y esta es una pregunta como bien económica, si bien técnica, pero es como, ¿es el gasto en ciencia y tecnología lo que desarrolla tecnología o es el desarrollo de la tecnología el que atrae el financiamiento? No es tan obvio. Entonces hay gente que dice, no, necesitamos llegar al 5, necesitamos al 5 del PIB en vez del 2,5 que estaremos. Uno dice, pero los países que llegan al 5, ¿es porque se lo propusieron o porque el carro tecnológico lo empujó? Y ahí yo tengo ciertas dudas, porque hay una cosa que sí te voy a decir, yo creo, y esto es una discusión que tengo al interior de la universidad, y una cosa que a mí me preocupa, nosotros tenemos súper poca vinculación sector privado, científicos, universidad. Dropbox, que muchos deben usar, Dropbox se hizo en MIT, con financiamiento privado de MIT y los profesores ganan parte. En la Universidad de Chile, si tú descubres una nueva tecnología, la propiedad intelectual es de la Universidad de Chile, tú no ganaste nada. Y si una empresa financió el laboratorio donde se hizo eso, no ganó nada. O sea, yo no estoy diciendo aquí, o sea, y esto es una cosa bien de economista, el tema de los incentivos es súper importante. O sea, es muy distinto, ¿no es cierto? Y hay grupos de Stanford y Silicon Valley, ¿no es cierto? Route 28 y MIT, o sea, hay mucha vinculación y es porque todos ganan. Nosotros acá tenemos una cosa como muy precaria, de que como que la investigación, la ciencia y la tecnología es una cosa que se hace como con una pureza y claro, obviamente no vamos a empujar mucho, no van a salir de las universidades, se ha tratado de hacer en algunas y no ha resultado bien, ¿eh? Pero no van a salir incubadoras o cosas muy potentes y yo creo que eso es una cosa que tenemos que pensar, pero aquí tenemos un montón de sesgo ideológico. Yo he escuchado cosas que ni siquiera repetiría, además, pero de cómo se ve esto, o sea, pero realmente la vinculación empresa, necesidades de la empresa, y existen, ¿eh? Existen experiencias, pero necesidades donde la empresa sea capaz de ayudar en la creación con financiamiento, donde los propios investigadores también puedan beneficiarse y donde la universidad se beneficia, eso es lo que uno tiene que buscar. O sea, de repente, así de simple, cuando un investigador está en Stanford descubriendo alguna cosa o implementando una nueva cosa tecnológica y se queda sábado y domingo, si yo soy un profesor universitario, está bien, y estoy tratando de hacer algo, pero no me voy a beneficiar de un descubrimiento. O sea, aquí pasa mucho con la industria de la medicina, ¿no es cierto?, en los países avanzados, donde hay mucho
cooperación y participación en los beneficios, porque no va a ser así como en todas las cosas. Así que yo pongo de repente mis dudas. Yo pongo mis dudas mientras la pregunta es, está bien, necesitamos gastar mucho más, pero para gastar mucho más tenemos que tener un sistema de incentivos y tenemos que tener un sistema de creación y de conexión que permita que eso realmente ocurra. Porque la otra es empezar a decir, ya le vamos a dar más plata a este laboratorio, ya le vamos a dar más a esto, y las universidades son monstruos que es fácil también de absorber. No quiero ser crítico, así decir, no, pero yo creo que nos falta tener la infraestructura. A mí me gustaría que el Ministerio de Ciencia y Tecnología abordara bien eso, porque esto no es simplemente, o sea, yo soy profesor y soy investigador y no estoy en el mundo de la creación tecnológica, científica. Claro, a mí que me den proyectos de Fondesit, que nosotros tengamos proyectos de financiamiento de nuestra investigación, fantástico y es muy bueno. Y yo creo que es súper bueno tener una comunidad científica integral al mundo, y hoy día la integración que crece con esta tecnología, pero si queremos hacer así como progreso técnico de ciencia, necesitamos tener una estructura distinta, yo creo. Ahora, no sé si existirán más preguntas, no he visto, he tratado de ir resumiendo algunas y enlazándolas con la conversación en curso que hemos llevado. Alumnos han preguntado, profesores, apoderados, creo que es el momento de primero agradecer tu tiempo, tu voluntad para poder ilustrarnos en todo esto, que a veces en el lenguaje económico está tan confuso para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes. Te dejo unas palabras de despedida para que podamos ir cerrando ya nuestro conversatorio. No, nada, un gusto haber estado con usted. Para mí, siempre, a mí me gusta hablar, y también que uno lo pongan contra ciertos desafíos. Y creo que ha sido interesante por las preguntas que han salido, me hacen reflexionar, creo que he aprendido y seguir pensando. No es mucho lo que uno... me gustó bastante poder encontrarme, entre comillas, con ustedes, pero les deseo lo mejor, que estén todos bien, que se cuiden y que ojalá salgamos bien todos de esta. Bien, bueno, vamos despidiendo a nuestra audiencia sin antes invitarlos para el próximo conversatorio que está siendo confirmado mañana. Es en primera instancia con el doctor Sebastián Ugarte, quien hablará de esfuerzo, vocación, servicio y amor al prójimo. Así que el miércoles primero a las 7 de la tarde deberíamos estar reencontrándonos. Esperen que les mandemos el link para poder conectar y agradecer absolutamente todo el tiempo la sapiencia, la expertise de José Gregorio, que nos ha acompañado en este primer conversatorio. Gracias. Y saludos míos a Sebastián Ugarte, que estaba un año más arriba que yo en el colegio. Era mi alumno. Mira, genial. Sí. Se los vamos a dar, ¿eh? Se los vamos a dar. Sí. Un Éramos abrazo, los dos bien muchas gracias a interesados en todos. política, hablábamos harto de política, siendo Mira, niño. Sí. bueno, tiene una vocación por el Saludos. servicio absolutamente. Muy buena, sí. Sí. Así Un que muy abrazo. bien. Gracias por estar Mucho con gusto. nosotros a todos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Igual. Chao, adiós.